Buenas noches. Les doy la bienvenida a esta entrevista, la musicoterapia humanista en México, como parte de las entrevistas sobre musicoterapia que organiza la Asociación de Musicoterapeutas en México, AMME. Mi nombre es Josep Jofré Fradera, soy musicoterapeuta y afiliado a dicha asociación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Víctor Muñoz Polit. El doctor Víctor Muñoz Polit es médico cirujano por la Universidad de La Salle, cuenta con una maestría en orientación y desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, una especialización en imaginación guiada con música, una especialización en psicoterapia gestal y se formó como terapeuta psicocorporal y de Core Energetics con el doctor John Pierracos, de quien fue también su asistente. También cuenta con una formación en el trabajo con codependencia por parte de Krishnananda y Amanda Trove. Cuenta con más de 30 años de experiencia como psicoterapeuta individual y musicoterapeuta. Es creador del modelo de musicoterapia humanista y fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Ha impartido formaciones y cursos de musicoterapia durante más de 25 años en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, en la UNAM FES Iztacala, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, entre otros. Ha participado en diversos congresos de la Federación Mundial de Musicoterapia y del Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Es coautor del libro International Perspective of Music Therapy con Shelley DiLeo y autor del libro Musicoterapia Humanista, un modelo de psicoterapia musical, que fue editado en México en 2008. Él es músico y fue creador del método Guitarra Fácil y revista ampliamente difundida en México. Víctor, bienvenido. Gracias, Joseph. Pues qué gusto estar aquí contigo y compartir un ratito juntos. Aquí estoy a tus órdenes. Perfecto. El gusto es mutuo. Y bueno, te quisiera hacer algunas preguntas en relación al modelo de musicoterapia humanista que en este pasado congreso de Vancouver pues fue puesto como uno de los modelos oficiales de la musicoterapia a nivel mundial, complementando los 5 ya oficiales del 99 y junto con otros modelos también que se pusieron en este congreso, se dotaron como oficiales, ¿no? Platícanos un poco ahora de tu experiencia de establecer una práctica clínica en México, pues en México hay información de que se hacía musicoterapia desde hace bastantes años, casi igual que en España, en otros lugares, pero luego se cortó, digamos, evolucionó, ¿no? Y en cambio, tú luego empezaste a establecer de manera continua, ¿no? Esa práctica de clínica en México, ¿no? ¿Y cuáles fueron los logros y los retos que has tenido, ¿no? En todo eso. Muchas gracias, Joseph. Me gustaría que en cualquier momento que gustes intervenir, me interrumpas, porque me sigo de corrido, ¿verdad? Sí, mira, en un inicio fue un reto, pues, desafiante. Iniciar un proceso de investigación donde no habían apoyos durante más de 30 años, ¿no? Fue una inversión en todos los sentidos, como a título personal. La línea de investigación y práctica que desarrollé, pues, era única, y el trabajo que se hacía en el país y en las partes que yo conocía del extranjero, pues, no eran el tipo de trabajo musicoterapéutico que yo esperaba ejercer. Yo no conocía nada de musicoterapia, yo era médico, había terminado la maestría en psicoterapia humanista y yo dije, quiero hacer musicoterapia, porque yo ya tenía este background de músico, ¿no? Y solo habían los libros de Gaston Taller, de Juliet Alvin, de Rolando Benenson, que no hacía yo como una resonancia, ¿no? Quizá el que más resoné durante un tiempo y me encantó haberlo traído a México fue a Carlos Fredman, ¿no? Eh, entonces, pues decidí que había que empezar a crear la musicoterapia humanista a través de
ensayo y error, ¿no? Y entre los procesos de investigación que utilicé, pues te puedo compartir varias vertientes y te voy a compartir pantalla. Déjame checar dónde está. Ok. No sé si ahí se logre ver. Ahora se quitó, Ok. pero si le das igual de aquí, perfecto. Y ahora le das en aquí, en la derecha. No, De la más en la derecha. derecha. Este, Ok, perfecto. ahí está. Sí, Gracias. ahí está. De nada. Sí, uno de de las vertientes, pues, es la fenomenología cualitativa, que se utilizó en la intervención musicoterapéutica a través de observar fenomenológicamente y atender a los reportes de los pacientes. Este método investigativo fue sustancial para hacer las comprobaciones de las técnicas que desarrollábamos en la fase de investigación que llevó justo al desarrollo del modelo, ¿no? Además de que sigue siendo parte de las intervenciones musicoterapéuticas actuales, ¿no? Sumado a esto, pues hice uso de la técnica de historia de vida, o sea, conforme yo iba avanzando en mi vida, iba integrando pues los diferentes estudios que yo realizaba y las diferentes creaciones, como fue lo que mencionabas tú de guitarra fácil y otras instancias que estaban ahí en mi camino, ¿no? Y fue así como presenté mi tesis de grado de maestría en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Por otro lado está la interdisciplina. Y en esta investigación se consideran los fundamentos filosóficos y teóricos del humanismo y sus teorías de la personalidad que estudié en la maestría de desarrollo humano en la Iberoamericana. El enfoque centrado en la persona y la gestalterapia que estudié en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. La core energética que estudié con mi maestro de vida, John Pierracos, durante 6 años y fui su asistente hasta que él falleció. La terapia experiencial reconstructiva de mi querido amigo Sergio Michel y Rosario Michel. Toda la parte transpersonal que yo ya venía estudiando y metido en prácticas más meditativas del hinduismo y el budismo. Los fundamentos del amor de Krishnananda Yamana y finalmente la guía imaginaria con música que hice en el Mid-Atlantic Institute de Virginia, ¿no? Como podrás observar, también está el proceso pluridisciplinar que abarcó la teoría de los modelos pedagógicos. Este estudio permitió darle un orden a todo el cuerpo de conocimientos. Fue así como fuimos desarrollando la metodología y el modelo, ¿no? El material que pertenecía, por supuesto, a nuestra base filosófica y teórica, los asuntos relacionados con la práctica, como la definición de las actitudes, pues que eran muy necesarias para el ejercicio de la musicoterapia, la metodología de los 7 pasos que hablaré más adelante, las técnicas activas y receptivas propias de nuestro modelo y las habilidades que se requieren para ser musicoterapeuta humanista, ¿no? Este estudio fue fundamental en la conformación e integración de la información obtenida durante estos años de investigación. Otro asunto fue el estudio con disciplinas como la antropología y la arqueología, que nos permitieron conocer algunos aspectos importantes en la relación ser humano-música y los usos que hacían los pueblos originarios de México, ¿no? Podrás observar el proceso creativo que se desarrolló paralelamente a estos procesos anteriores y fue la relación música-ser humano, ¿no? En esta etapa tuvo mucha influencia mi experiencia en lo que decías en guitarra fácil, ¿no? Pues este método que creé me dio el conocimiento de que existen formas alternativas a las formas de la academia para que la población que no se dedica profesionalmente a la música sí se pueda acercar a ella a través de tocar un instrumento de manera sencilla, ¿no?
El mismo proceso de diseño de ejercicios que posteriormente conformaron las técnicas de nuestro modelo fue parte de un proceso creativo. Si consideramos la teoría de la gramática de la creación, que también fue un aporte muy importante, ¿no? Voy a dejar de compartir. El segundo reto, Joseph, fue sostener por 24 años, pues un proceso de investigación interdisciplinario, pluridisciplinario y fenomenológico cualitativo. Fue difícil, fue picar piedra, fue abrir puertas en lugares donde tocábamos y no creían en la musicoterapia y menos en la musicoterapia humanista, ¿no? Y fue así como de manera paralela se fue pues creando el modelo, ¿no? Cuando me preguntas de logros, pues entre los mayores logros te puedo mencionar la consolidación de la musicoterapia humanista a nivel de este modelo, ¿no? Esta musicoterapia mexicana, muy nuestra, muy latina, pues fue el resultado de un proceso de investigación interdisciplinario y pluridisciplinario que se desarrolló en el país a lo largo de estos 24 años en aquel entonces, que son parte de la trayectoria de 38 años de trabajo ininterrumpidos hasta este año, ¿no? Tanto a nivel clínico como a nivel de enseñanza-aprendizaje. También haber logrado la primera maestría en musicoterapia en el país, que fue muy difícil por todos los requerimientos que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, nos pedía, ¿no? Que fue la maestría en Teoría y Técnicas Psicomusicales Humanistas, avalada por la Secretaría de Educación Pública en el año 2012. Esta maestría la impartimos en conjunto con el Instituto de Psicoterapia Humanista de Psicoterapia Gestal en la Ciudad de México, ¿no? Este programa, pues, solamente duró 2 generaciones por la falta de recursos económicos para su continuidad, ¿no? Porque esta inversión era apoyada por mí y desafortunadamente ya no pude sostenerla. Otro logro, pues, es la formación de más de 30 generaciones de musicoterapeutas. Se dicen fácil, pero son muchas generaciones de musicoterapeutas humanistas, tanto en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, en Querétaro, en Guadalajara, y una generación que me encantó lograrla, que fue en Madrid, en donde incluso se fundó el Instituto Europeo de Musicoterapia Humanista, ¿no? Y pues estos alumnos han trabajado en todos ellos en la salud, la psicoterapia, el bienestar, la educación, la atención a los problemas sociales, en el arte también. Y el último logro importante para mí es que fue catalogado en este congreso que tú mencionas de Vancouver en este año, el modelo de la musicoterapia humanista por la Federación Mundial de Musicoterapia como un ejercicio de descolonización de la musicoterapia, ¿no? Me parece un logro, pues, muy importante para mí, ¿no? No te escucho. Perdón, en ese sentido, Víctor, de descolonización y un poco ligándolo con la problemática que tú has visto bueno, que tuviste durante ese tiempo de convencer a la gente de que la musicoterapia funcionaba, ¿no? Es que estamos ahora en una colonización también, creo yo, de lo que es la investigación casi súper cuantitativa y todo lo que no sea así ya no es demostrable y ya no funciona, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de eso? Porque, bueno, está bien que haya una descolonización y es interesante, ¿no? De ver que la musicoterapia también en diferentes lugares se hace de diferente manera, porque para diferentes objetivos, ¿no? Pero también es eso, ¿no? El hecho de que la observación, digamos, de lo que está sucediendo también es una manera de investigar, pero parece que la consideran de segundo nivel, ¿no? Entonces, en cierta manera, ¿qué opinas tú de esto? Pues estás hablando con mis propias palabras, ¿no? Mira, yo como médico siempre tuve
esta visión más, digamos, más de investigación cuantitativa, porque así se demostraban que las cosas eran reales, verdaderas, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia, sobre todo yéndome a lo que no es demostrable científicamente, cuantitativamente, existen verdades que no van a ser demostradas, ¿no? Y me parece que la fenomenología cualitativa puede demostrar de otra manera que esto existe sin que le tengas que poner un número. Simplemente existe porque es una verdad experiencial que no necesita de como analizarla numéricamente, ¿no? Entonces, esa es vamos, me encanta que exista toda la parte cuantitativa, pero mientras no nos excluyamos, tenemos que integrar y no excluirnos, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo porque sí estamos en eso, ¿no? Y bueno, y ahí pues es una cosa que también la musicoterapia avanza mucho en ese sentido, ¿no? Porque a veces se aplican medidas cuantitativas que son estadísticas de opiniones o de sensaciones, entonces dices, tampoco es una medición exacta, ¿no? Pero bueno, no entramos en Pero este fíjate, tema, pero ya, sí. déjame mencionarte, algo que para mí fue fundamental fue haber conocido a Cheryl DiLeo, Ujú. que ella, bueno, ha abrazado a tantos modelos sin colonizarlos y sin excluirlos. Y yo a ella le debo mucho, porque ella fue una persona que creyó en la musicoterapia humanista, ¿no? Y sigue siendo una persona para mí entrañable, como son otras personas que me he topado en la vida, como el mismo Diego Shafira, Gabriel Federico, en donde creemos en nuestras aportaciones y no podemos decir, esta verdad es la que es buena y esta no. Y ahí es donde creo que la musicoterapia me parece que no debe caer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, hacerlo de una manera profesional, pero también de esa manera, porque en realidad la musicoterapia sería la aplicación de los potenciales de la música para objetivos terapéuticos. Entonces, si funcionan, es lo que es importante, ¿no? Y cada uno, pues, usa de una manera o de otra lo que ya ha aprendido para hacerlo así. Dicho eso, ¿que podrías compartirnos algunas de tus experiencias clínicas, aquellas que dices, mira, ves, de aquí me daba ese logro, ¿no? Esas Ujú. experiencias que te dan. También hay experiencias que a veces, pues dices, bueno, te ayudaron a remodelar un poco, ¿no? Pero explícanos un poco estas experiencias que has tenido Sí, clínicas. fíjate que creo que la más importante experiencia es justamente el desarrollo de conocimientos en que se sostiene la práctica de la musicoterapia humanista y que dio la posibilidad de crear el modelo de la musicoterapia humanista. Y si me permites, te voy a compartir otra pantalla. Claro que sí. Fíjate, Joseph, hablábamos antes de que comenzara la entrevista de cómo de pronto surgieron un montón de modelos, ¿no? Desde el punto de vista de la pedagogía, para que exista un modelo se necesitan estas 5 partes, ¿no? Una visión del ser humano, que en el caso de nosotros es un ser humano libre, consciente, responsable, que tiende a la autorrealización, que trasciende su historia, ¿no? Tiene que tener una teoría y filosofía. Desde el punto de vista de nosotros es el humanismo y el existencialismo. Ahora estoy desarrollando la teoría de los 4 seres del ser humano, que es la teoría de la personalidad, que no la escribí ahí, pero que está ya en un principio desarrollada y seguimos desarrollándola, ¿no? Después las actitudes y habilidades. Las humanistas son aceptación incondicional, empatía, congruencia, responsabilidad y conciencia. Y las que hemos desarrollado en la musicoterapia humanista, que es la empatía total,
el riesgo responsable, estar en la verdad, la tendencia hacia la espiritualidad y el estado compasivo. Esta última para mí ha sido fundamental en mi práctica actual. Si no existe amor, un estado de amor en la terapia, me parece que solo somos técnicos, ¿no? La, la sanación ocurre cuando dos seres humanos se vinculan en un estado que incluye, por supuesto, toda la relación en diferentes niveles, pero también se genera una relación compasiva en donde la intención es pretender que el otro tenga un bienestar, ¿no? Y una metodología que ahorita explicaré, que es la metodología de los 7 pasos y las técnicas tanto receptivas como activas. Si esto no existe, eh, no se puede considerar un modelo según lo que yo he estudiado y leído, ¿no? Por darte un ejemplo de la metodología que fue quizá de los mayores aportes, está esta metodología de los 7 pasos. No me voy a detener ni en lo que he dicho ni en estos que voy a decir porque el tiempo es muy valioso, pero son 7 pasos. Nuestros pacientes llegan con un tema que nos plantean y aquí es donde el musicoterapeuta desarrolla un experimento que puede irse hacia la musicoterapia receptiva o hacia la musicoterapia activa, ¿no? ¿En función de qué? Pues del tema existencial, emocional, tema en función de sentimientos, sensaciones, eh, problemáticas actuales, problemáticas antiguas, ¿no? Y entonces, el siguiente paso es la preparación. Y en ese paso nosotros preparamos tanto a la psique, porque somos un modelo bastante orientado, esto quiero aclararlo y decirlo, nuestro modelo es orientado a la psicoterapia musical, así como hay otros modelos orientados a otras partes, nuestro modelo es más orientado a la psicoterapia. ¿Y qué se prepara aquí? La psique, el alma, el cuerpo, para trabajar con la música. Voy a seguir el ejemplo de musicoterapia receptiva. Aquí en la exploración sería el momento en donde nosotros empezamos a explorar con música empáticamente elegida por el terapeuta a través de la música de nuestro paciente o de nuestra propia música, con los sentimientos o la experiencia que requiere trabajar nuestro paciente, ¿no? Exploramos, solo exploramos. Y en ese sentido nosotros tenemos obras exploratorias, obras de intensificación y ampliación de conciencia y obras de resolución. Entonces, en la exploración, exploramos a la persona, se empieza a abrir. La persona hace algún tipo de contacto más profundo, ya sea con un sentimiento más fuerte, una sensación más fuerte, una imagen, un recuerdo, una memoria antigua. Y entonces exploramos, trabajamos ya con más intensificación. Son obras mucho más dramáticas. En el caso de la musicoterapia receptiva. eh, y se resuelve, este es el momento en donde la conciencia se abre para los insights, para el darse cuenta. Y finalmente terminamos con un procesamiento verbal. Esto también sucede, esta curva sucede en la musicoterapia activa, ¿no? Y sucede, puedes utilizarla como en diferentes tipos de psicoterapia. Todo esto acompañado pues de las actitudes desarrolladas en la musicoterapia humanista, que es la empatía total, estar en la verdad, el riesgo responsable y la tendencia hacia la espiritualidad, ¿no? ¿Qué técnicas receptivas usamos por nombrar alguna? Pues empatía musical, escucha integral consciente, manejo de sentimientos con música, continuum de conciencia con música, trabajo de la herida con música, regresiones sonoras, respiración holotrópica, trabajo con el ser superior. ¿Qué técnicas activas, por dar algunas? Pues el trabajo psicocorporal, con arraigo, respiración, las tipologías psicocorporales, carga y descarga,
Trabajo con instrumentos musicales, con empatía sonora, expresión dramática, sociodrama, sonodrama familiar, sonodrama reconstructivo, improvisación. Trabajo con la voz en el manejo de sensaciones, sentimientos e imágenes. Entonces usamos muchas técnicas para que la persona pueda entrar. Y esta es nuestra experiencia clínica y lo que hemos, pues, hemos desarrollado durante estos años. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ok. Perfecto. Creo que sí, adelante. Sí. No, 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 en dime. ese sentido, de las también has hablado antes de usar la música dramática, ¿no? Bueno, sabes, yo tengo también una formación musical en el área de composición, teoría de análisis. Ujú. Entonces, de cierta manera, yo también creo que hay una parte de la música que sí nos ayuda a conectar con esos estados más, digamos, intensos o más de conexión, que depende de la propia música, ¿no? Que no es necesario, no digo, no es necesario usar exclusivamente la música que al paciente le gusta, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, perdón, es que me está dando cuenta que ahí estamos los dos. Ok. Eh, no, no solo no es necesario, a veces la música que no le gusta al paciente es la que puede trabajar de manera más adecuada. Ujú. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando a ustedes les parezca una música confrontante, no la hagan a un lado, siéntense y escuchen, porque algo van a sacar petróleo ahí, ¿no? La música llega, confronta, abre conciencia, nos acompaña, facilita la expresión de las emociones, de los sentimientos, pero no siempre es grata al ser humano, ¿no? Y si tú pudieras ver algunas de las obras que usamos, por ejemplo, nosotros trabajamos con la matea, que es los 5 sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Matea. Esto fue creado por Miriam Muñoz, que dicho sea de paso es mi hermana, y tenemos obras para estos 5 sentimientos. Pero si alguien quiere trabajar su miedo y escucha estas obras musicales, definitivamente no le va a gustar, pero sí le va a servir. Usamos mucho esto, pero usamos mucho las obras también que nuestros pacientes nos ofrecen, ¿no? Un poco como lo que decías de sumar, ¿no? Es decir, no tenemos que una cosa no excluye a la otra, ¿no? Si son Exacto. herramientas para lograr esa conexión, la que se necesite, la que el terapeuta con el ojo clínico, pues crea que es la que necesita el paciente, no leer ese paciente desde un punto de vista humanista, leerlo, no imponerle lo que tiene que ser, sino leer lo que te lleva, ¿no? Y eso es muy, Sí. creo que Y es lo este básico. punto, este punto que estás diciendo es muy importante porque estamos llenos de teorías en nuestra cabeza, Joseph, que nos hace desconectarnos del paciente. Entonces, traemos una hipótesis de a dónde tiene que ir el paciente, a dónde tiene que ir en su bienestar, a dónde... Y entonces a veces usamos música de manera inadecuada simplemente porque creemos que nuestro paciente debe ir a cierto lugar para que esté bien o para que esté sano. Y eso es algo que nosotros no creemos. Aunque nos cueste más trabajo, creemos que la sabiduría del ser humano está en cada paciente en sí mismo. Y lo único que hacemos es, a través de la luz que podemos ofrecerle de la música, es que el ser humano esté más consciente de lo que necesita y quiere hacer por sí mismo. Ujú. Total. Sí, es así, ¿no? Tal y como lo uso la musicoterapia, también es un poco desde este punto de vista, ¿no? Es decir, conectar con que lo que esté inconsciente en el inconsciente, donde esté, el paciente lo pueda llegar a ser consciente, ¿no? Y intentar interferir menos, es decir, poner menos cosas de lo que tenemos los terapeutas, ¿no? Así es. Digamos, nuestra vida es nuestra vida, ¿no? Y dicho de esta manera, bueno, tú sabes, yo soy europeo, me formé por allá
Y tú también te formaste, no en México, porque en México no había formaciones como tal, eran parte de esta interdisciplinaridad que luego la sumas a la musicoterapia, pero ¿qué adaptaciones tuviste que hacer tú, sobre todo después de tu formación en Estados Unidos? Para ajustarte también a una cosa, a la realidad laboral. En Estados Unidos tienen una carrera ya muy formalizada, pero también unos puestos laborales muy concretos, ¿no? Por ejemplo, entrar en un hospital, yo he trabajado con, con musicoterapia, bueno, para la ansiedad antes de un proceso quirúrgico, pero no lo he trabajado porque el hospital me contrató, sino porque el paciente individualmente me pidió ayuda, ¿no? Entonces, cómo tú tuviste que ajustarte para la realidad laboral, económica y también cultural. Antes has dicho que bueno, eso de la musicoterapia en México, en los lugares, por ejemplo, en hospitales, los doctores lo ven así como muy no creíble, ¿no? Entonces, ¿cómo tuviste que adaptar tú? Ahora estamos un poco mejor, no mucho más, pero a ti que Poquitos. te tocó, pero a ti Sí, te tocó sí, picar piedra de la duda, ¿no? De lo sí. de ¿qué hago, no? ¿Cómo lo viviste todo esto? ¿Cómo tuviste que hacerlo? Sí. Mira, en realidad, Joseph, yo estudié imaginación guiada con música en Estados Unidos, en el Mid-Atlantic Institute de Virginia, que siempre me gusta reconocer a mis maestros como fueron Carol Bush, Sierra Stokes, Jim Borling, Ginger Clarkson. eh, pero yo tuve que desarrollar y adaptar e integrar todo lo que yo iba estudiando en mis modelos psicoterapéuticos a una realidad nacional y a una realidad que yo pretendía que fuera una musicoterapia humanista. Entonces, yo hice algún tipo de análisis eh, entre lo que era imaginación guiada, un análisis comparativo y lo que era la musicoterapia humanista, pero en realidad yo tuve que desarrollar esto en México, ¿no? Eh, para mí las sapiencias de los pueblos originarios de México, específicamente en la relación ser humano, música y el uso de la música fueron fundamentales, ¿no? Eh, tuve que adaptar lo que yo conocía a un proceso psicoterapéutico a través de la musicoterapia. Yo intentaba como leer más sobre otras instancias y me daba cuenta que lo que existía en el mundo estaba enfocado hacia otras áreas. Entonces, adapté, pero la verdad es que desarrollé más que adapté. Tuvimos procesos de ensayo y error, nos equivocábamos muchas veces, pero muchas veces acertábamos. Y tuve la fortuna de trabajar con grupos muy grandes, ¿no? Yo creo que en mi experiencia de 38 años he trabajado con más de 10,000 personas y hacíamos investigaciones en donde presentábamos cuestionarios de las obras musicales, de los efectos emocionales, de los efectos a nivel de sensación, a nivel del cuerpo, a nivel de la psique, de las imágenes y todo esto. Y fue más bien como desarrollarla, más que adaptarla, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con John Grinder, el creador de la neurolingüística en el mundo, y eran grupos grandísimos. Yo tenía grupos de 400, 500 personas donde yo trabajaba con musicoterapia. Y bueno, pues esto me dio mucha experiencia para seguir creando la musicoterapia, ¿no? Fue de esa forma en que más que adaptar, pues fue crearla, ¿no? Fíjate, en México heredamos una forma de vincularnos con la música de manera muy profunda. El uso de la música para rituales y los estados no ordinarios de conciencia, pues son una muestra de esta herencia cultural. Sin pretender que hacemos nosotros práctica chamánica, porque no lo hacemos, pero creo que nos haría falta estudiar más a estos chamanes, eh, porque creo que ellos podrían ser los custodios de las formas en que se ha ejercido la musicoterapia por siglos en este país. Y bueno,
Este ha sido mi trabajo más que de adaptación de creación, ¿no? Eso es un tema muy interesante porque, bueno, ahora se habla mucho del desarrollo de la musicoterapia comunitaria y tal, pero en realidad, bueno, ya hay estudios muy antiguos y muy serios, por ejemplo, de John Blacking, que habla desde el punto de la musicología, ¿no? Donde habla de qué tan musical es el hombre, ¿no? Y en cierta manera está diciendo, bueno, la manera que se desarrolló en Europa de solamente ir a conciertos y escucharlos, en Europa, mundo occidental, Estados Unidos y tal, no es lo de la mayoría, ¿no? Es decir, es una manera de enfrentarte a la música, escucharla, pero la otra manera es participando de esta música, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Que eso pasa mucho, lo que podríamos llamar chamánico, pero también rituales de introducción a la adultez, todas esas cosas que se hacen con música, ¿no? Y que en Sí, cierta manera son procesos que podríamos muy fácilmente emparentarlos con procesos terapéuticos, ¿no? sí, Dentro del concepto así, terapéutico moderno, ¿no? así es, Entonces, sí. y eso estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que hace que podamos abrir y que se pueda abrir adaptaciones y sobre todo lo que dices, ¿no? Agarras también cosas que hace la psicoterapia, luego ves cómo la música funciona y eso es importante porque es la manera, es una de las maneras, pero yo creo que es una manera muy efectiva de ser pluridisciplinar o interdisciplinar, ¿no? En ese sentido, ir aprendiendo, Sí, ¿no? Y dentro de esta línea, claro, para hacer esto hay que investigar. Bueno, ya hemos hablado un poco antes de la investigación cuantitativa, cualitativa y esas cosas. Ya hemos visto que también es una investigación, la entiendes y la entendemos, en eso comparto contigo y estoy en la misma línea de que es la investigación un proceso más amplio, ¿no? Platícanos ahora de esos intereses tuyos en la investigación, ¿no? Y cómo los relacionas con tu trabajo previo y el actual en México, ¿no? ¿Cómo tú lo percibes? Porque sí hay dentro del desarrollo medio ha habido mucha investigación, ¿eh? Entonces, pues, ¿cómo tú lo concibes ahora? ¿Cómo lo relacionas? mira, las primeras líneas de investigación que llevaron hacia la consolidación del modelo de la musicoterapia humanista, hasta este momento son 6, y las voy a mencionar de manera como más concreta por el tiempo, ¿no? La primera, pues, es eso que hablamos del conocimiento del uso de la música sobre la relación ser humano-música de los pueblos originarios de México. Esto fue estudiando desde el punto de vista del método pluridisciplinar entre la musicoterapia humanista y las disciplinas como la antropología y sociología. Una evidencia de esto es un taller que yo he venido dando por más de 30 años, eh, que se llama El Corazón del Guerrero, que fue codiseñado junto con una querida amiga que se llama Roxana Aguilar. La segunda son los fundamentos teóricos y filosóficos del humanismo que fundó la psicoterapia humanista creada por Carl Rogers, Abraham Maslow y otros humanistas, ¿no? Esta línea pertenece al estudio hecho desde la interdisciplina psicoterapéutica. La tercera es la psicoterapia humanista como ámbito de la práctica de la musicoterapia humanista, con exponentes como Fritz Perls de la Gestalt, John Pierracos de la Core Energética, Rosario y Sergio Michel de la terapia experiencial reconstructiva, Krishnananda Yamana con los fundamentos del amor. Y esta línea pertenece al estudio hecho entre la interdisciplina psicoterapéutica. La cuarta es la definición de las actitudes y habilidades de musicoterapia humanista, estudio hecho entre la interdisciplina de la psicoterapia humanista y la musicoterapia humanista. La quinta es la estructuración de los resultados de investigación para establecer un modelo musicoterapéutico hecho desde el estudio pluridisciplinar, desde la investigación que estamos haciendo, ¿no? Y la sexta, el uso de la música en el ámbito de la salud y el bienestar. Esta línea se analizó desde la perspectiva de las prácticas que se desarrolla como uno de los ámbitos de la musicoterapia en el mundo, ¿no? Actualmente continúo trabajando en la teoría de la personalidad de los 4 seres del ser humano de la musicoterapia humanista, que por tiempo ya no puedo mencionarlo, ¿no? Estamos por concluir un estudio de investigación
desde la perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Ya que este modelo, pues, se ha desarrollado con un cierto nivel de complejidad. Y entre los asuntos que consideramos está el derecho humano fundamental a la salud y la aportación de la musicoterapia humanista en México, ¿no? Hemos desarrollado mucho a nivel privado, pero estamos interesados en irnos al nivel público, ¿no? A la salud pública. Otro tema que estamos trabajando es fortalecer el modelo de la musicoterapia humanista con elementos propios de la intervención en problemas sociales, ¿no? Durante el sismo del 2007 trabajamos con personas en estados de postrauma. También estamos trabajando algunos de nuestros alumnos en Tesinas con problemas de violencia, problemas de adicciones, etcétera. Y por supuesto, seguimos trabajando el patrimonio cultural del conocimiento de los pueblos originarios de México, ¿no? Esto es eh, lo que estamos haciendo en investigación, lo que hicimos y lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Creo que llegamos a nuestra última pregunta, ¿no? Sí, sí, fíjate, en cuanto a esto, pues hay una pregunta prácticamente obligada, ¿no? Llevas pues muchísimos años dando, digamos, a través del método de musicoterapia, del modelo de musicoterapia humanista, pues generando las bases para una normalización de la musicoterapia en la práctica terapéutica, clínica, social, incluso de investigación, ¿no? Em, en ese sentido, pues gracias a estos pasos que también se empezaron a dar, pues bueno, salen investigaciones incluso más cuantitativas. Claro, por desgracia no salen de las facultades de musicoterapia porque aún no hay en las universidades, pero bueno, yo por ejemplo he trabajado con enfermeras, con psicólogos y estamos abriendo diferentes investigaciones, ¿no? Que se convierten en tesis de doctorales y tesis de maestría, pero además de aquí, pues tú, además de empezar a abrir el camino en este campo, que luego evidentemente se ha integrado con muchísima más gente, ¿no? Obviamente y deseosamente así, ¿no? Y luego, pues también con la realización o con la consolidación o al menos formación de momento que va caminando de la AME, de la propia Asociación de Musicoterapeutas en México, ¿no? Pero además, partiendo de todo eso, ¿cuáles son tus sueños para la musicoterapia humanista en México y también para la musicoterapia en general, donde el modelo Sí, humanista, ¿no? En México? ¿Cómo lo ves? Son tus sueños? Y partiendo un poco de cómo lo ves y cómo son tus sueños. sí. Déjame decirte una realidad, ¿no? Ujú. Eh, México cuenta actualmente con el modelo de la musicoterapia humanista, con una población que ejerce musicoterapia con títulos ya de licenciados, maestros, doctores certificados en diferentes enfoques, también como musicoterapeutas certificados en el país, con modelos como el abordaje plurimodal que se está dando actualmente, la guía imaginaria con música, la musicoterapia humanista. Y esto que decías, como con la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Pero ¿cuál es mi sueño? Que las comunidades musicoterapéuticas trabajemos de manera conjunta y coordinada para abrir espacios para que esta disciplina, tanto en el ámbito académico público como privado, pues se haga más grande y que se sume al esfuerzo del sector salud público para seguir pues abonando, ¿verdad? El derecho humano fundamental a la salud desde este ámbito. Mi sueño es que la musicoterapia llegara a los hospitales en México, ¿no? Como es en la Unión Americana, como es en Argentina, ¿no? Fortalecer estas condiciones de trabajo institucional, ¿no? Y por supuesto que mi sueño es que se consolide. Pues es una hija para mí, Joseph. Yo no tengo hijos y la musicoterapia humanista ha sido una hija que la he visto crecer, caerse, golpearse, la han rechazado, la han aceptado, ¿no? Pero que esta hija
pues empiece a dar frutos más consolidados en México y, por supuesto, en otros países de este planeta, porque considero que la parte humanista de la musicoterapia puede sembrar y transformar muchas áreas que son necesarias para que el ser humano sea un mejor ser humano. No, totalmente de acuerdo contigo y podría suscribir contigo pues también mis propias intenciones para mis sueños para la musicoterapia en México, ¿no? Que aunque bueno, yo no soy nacido en México, pero es mi país de acogida, ya llevo aquí 12 años, entonces es un país que me ha tratado muy bien y creo que se merece por parte de las instituciones que tienen la potestad o el poder para hacerlo, que se pueda ir integrando la musicoterapia en el sentido laboral y después en el sentido también administrativo y educacional. Ya hay algunas universidades que empiezan a estar interesadas, pero es muy complejo armar, armar. Teníamos ya una maestría en la Universidad de Guanajuato por parte de la Asociación de Psicología, pero no se pudo dar por el mismo tema que tú tuviste que, que dejarla, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos ahí y eso creo que es lo más importante, ¿no? De nuevo reiterar, ¿no? La felicitación porque hablando quizá en términos de vida, esta hija tuya, que es la musicoterapia humanista, pues ha llegado a la mayoría de edad, ¿no? En el sentido de que pues ya ha sido aceptada, ¿no? Y eso va a conllevar muchísimas cosas importantes y fíjate, de no haber prácticamente nada, ya hay, en México ya empieza a haber musicoterapeutas y ahora nos toca el siguiente paso que ya estamos dando, que es organizarnos y no vernos como enemigos, sino vernos que estamos todos con el mismo, en el mismo camino, andándolo en diferentes ritmos, de diferentes maneras, y tenemos que consolidar ese aspecto, porque realmente tú lo sabes, yo lo sé, y la gente cada vez sabe más que la musicoterapia puede servir y sirve para aspectos, ¿no? Algunos, igual como las psicoterapias, ¿no? Algunos modelos son más funcionarán mejor para unos objetivos que para otros. A veces no, los objetivos no es lo más importante. Los modelos analíticos servían para otras cosas, los comportamentales para otras cosas. La cuestión es que estemos ahí, que estemos trabajando y como tú muy bien has dicho, que estemos en la musicoterapia, digamos, consolidándola en México, ¿no? Pues Víctor, ha sido realmente un placer platicar contigo, ¿no? Y me estaba tomando también mi café, así que ha sido realmente un placer y que se pudiera exponer así públicamente y abierto todo lo que has estado trabajando para la musicoterapia en México, ¿no? Que no ha sido ni poco ni fácil, ¿no? Bueno, ahora me toca, pues, eh, compartirte de parte de la AME, el compartirte el reconocimiento y me permites que lo lea antes que nada. Y la Asociación Mexicana, la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AMME, otorga el presente reconocimiento a Víctor Muñoz Polit por su valiosa participación en la entrevista acerca de la musicoterapia humanista en México. Juan Carlos Camarena López, el presidente de la AMME, es quien lo firma y está fijado en diciembre de 2023. Muchas felicidades, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por compartirnos todo este trabajo, sabiduría. No me refiero solamente a sabiduría musicoterapéutica, ¿no? Sabiduría humana, ¿no? En ese sentido, y para compartirnosla y que podamos nosotros pues, recogerla y así, ¿no? Eh, Pues bueno, no sé si ibas a muchísimas, añadir. nada más, muchísimas gracias a ti. Fue realmente un gusto estar contigo, Joseph. Como sentirte, percibirte de otra manera, eh, escucharte y, bueno, acercarme a ti. Muchas Muchas gracias. gracias. También para mí, Víctor, de verdad ha sido un placer. Y bueno,
Hemos llegado ya al final de esa interesante entrevista, la musicoterapia humanista en México. En nombre de la AMME, la Asociación de Musicoterapeutas en México, te agradezco mucho, Víctor, por tu tiempo, disposición y apertura, ¿no? Agradezco mucho más tu trabajo comprometido, amoroso, y te pido que nos dejes la puerta abierta para invitarte en alguna ocasión futura en otro de esos eventos, ¿no? Agradecemos a todos los que nos ven en vivo y también a quienes verán la entrevista posteriormente. Sigan las redes sociales de la AMME en Facebook, en Instagram y sobre todo háganse miembros de esta asociación y reciban los beneficios de serlo. Mi nombre es Josep Jofré Pradera. Hasta pronto.